Aquí nos dice, en una PG, la suma de los 50 primeros términos. Ten cuidado, no siempre hay que irnos a fórmula, ¿no? Hay que comprender primero el problema. Dice que la suma de estos 50 primeros términos vale A. Pero luego dice la suma de los 51 primeros términos. O sea, consideras un término más. Solamente un término más. Y resulta que ahora la suma es igual a B. Y si tomo un término más, resulta que ahora la suma es igual a C. Te hago una pregunta. ¿Podría decirme cuánto vale el término 51? Habla. ¿Alguien podría decirme cuánto vale el término 51? Más la razón. B menos A. Claro, ¿por qué se hacen bolas? La suma desde el primero hasta el 50 es A, y cuando le aumento el 51, la suma es B. La diferencia es el término 51. ¿Y cómo sería el término 52? Hablen. ¿Cómo sería el término 52? C menos B. C menos B. Pero estamos en una progresión geométrica. Pregunto. Si esta es una progresión geométrica, ¿cómo paso del término 51 al término 52? Por R. ¿Por R o por Q o no? Por la razón. Y justamente se están preguntando cuánto es la razón. ¿Qué harías? La razón es igual a C menos B sobre B menos A. Nada más. Esto que está multiplicando lo pasas a dividir. No ha habido necesidad de usar fórmula. O te digo, no todo es con fórmula. Tienen que leer, comprender el problema. ¿Correcto? Sí, profe. Listo. 31. Observa lo que te dice. Observa lo que te dice. Esta PG tiene 21 términos. El término central vale 19. Una cosa es el término central vale 19.
Y otra cosa es el lugar que él ocupa. Llamo. Kevin Coveñas. Buenas tardes, profesor. Hola, hijo, buenas tardes. Dime, ¿cómo me averiguarías qué lugar ocupa el término central sabiendo que hay 21 términos? El término último, que es 21, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. Al lugar, ¿cierto? No al término, sino al Sí. lugar. El lugar 21, le sumamos 1 y le sacamos la mitad. Correcto. Me interesa saber en dónde está ubicado. 21 más 1 entre 2. Entonces este término ocupa la posición 11. Y él me va a tener que ayudar en algo, pues, ¿no? Por algo me lo han dado. Luego te menciona que el término 8. Dice que el término 8 está antes que él, al lado izquierdo. Luego te menciona el término 13 y el término 16. Estos están a su derecha del 11. Estos términos los sacas aparte y formas una PG. Y este es un problema donde combinas PA con PG. ¿Estamos de acuerdo o no? ¡Yujú! Sí, profe. Muy bien. Entonces, una técnica interesante que podrías utilizar acá, una técnica interesante sería la que ya hemos mencionado. De aquí para acá, 13 menos 11 le sumas 2 razones. Entonces este señor vale 19 más 2R. Y del término 13 al término 16 serían más 3 razones. Entonces esto vale 19 más 5R. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, si de aquí para acá 11 menos 8 le sumabas 3 razones, pero yo voy a retroceder. Entonces yo le pongo 19 menos 3 razones. ¿Sería correcto o no? Sí. Y con esos nuevos términos, con 19 menos 3R, con 19 más 2R, y con 19 más 5R, con eso formas una PG. Solamente con ellos. Pregunto, Brenny Chávez. Brenny Chávez. Brenny Chávez. Profe, ¿Cómo, profe, cómo resuelves eso? ¿Cuántos términos son? 3, 3 términos de una PG. ¿Cómo resuelves? ¿Cómo resuelves? ¿Cómo resuelves? espere, profe, estoy pensando.
Está pensando. Que hace te ensamble tanto pensar. Se ve que en la clase anterior no está bien atentos. La propiedad más importante se aplica ahí cuando tiene cantidad impar. Bardales Evelyn. No digo yo que la pandemia los ha vuelto flojos. Bardales Evelyn. Bardales Evelyn. No contesta. Castillo Toro. Profe, se aplica lo de término central. Se multiplica el 19 menos 3R por 19 más 5R es igual a 19 más 2R al cuadrado. Correcto. El producto de los términos equidistantes me da el cuadrado del que está en el centro. Y con eso se resuelve. Y te han preguntado la razón de la PA que le llamaste R. Entonces aquí va a salir el R. Acá te va a salir 19 al cuadrado. Igual que acá, cuadrado del primero. Voy a aprovechar eso para que se anule. Acá, 5 veces 19 menos 3 veces 19, 2 veces 19, o sea, 38R. Menos 15R cuadrado. Doble producto, 4 veces 19, el doble, 76. Más el cuadrado. Entonces aquí te va a salir negativo 38. Positivo 19. R vale negativo 2. ¿Es correcto? Muy bien. Muy bien, Castillo Toro. Besito, Castillo Toro, no. Besito, profesor. Muy bien, Carlos, besito. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profesor. El que sigue. A ver, Evelyn Bardal le levantó la mano. Sí, profesor. El ejercicio Hace rato me estuvo llamando. Oh, Sí, siempre te profesor. llamo. Siempre te llamo, pero cuando llamo oral no contestan. Pero si te llama el fulano al toque, contestas. Muy bien. A ver. ¿Vas a contestar o no? Sí. Ok. A ver, ¿cómo sería? La suma de una progresión infinita decreciente. Díctame la fórmula. ¿Cómo es la fórmula para sumar una PG decreciente infinita? Vamos a calcular la llamada suma límite. ¿Cómo es la fórmula, Evelyn? T1 sobre 1 menos Q. El término primero, ¿correcto? Ajá.
Mire, un error muy grande del alumno cuando quiere aprender matemática es memorizar letras. Eso no es correcto. Traten de recordar lo que significa. Término primero. Yo le puedo poner A su 1, T su 1, lo que quiera. Puedo escribir primero. Gusto del cliente. Término primero. Sobre 1 menos la razón. Y listo. Ya está. Tú te lo grabas de esa manera, nunca te vas a olvidar. Pero si te grabas con letras, ahí viene el problema. Ahora, esto tenía un requisito y hay que chequearlo, ¿no? Para yo poder usar esto, el valor absoluto de Q tenía que ser un número entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Como no me dan, Evelyn, solamente me contesta Evelyn. Como no me dan, lo voy a llamar a Q y a Q cuadrado. Díctame, ¿cómo sería entonces la fórmula ahí? Díctame. A sobre 1 menos la razón. Correcto. Acá la suma límite. A sobre 1 menos Q. Ahora dice los cubos, los cubos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Los cubos. ¿Qué va a ocurrir ahora? Habla. La suma de los cubos de sus términos. Sus términos los voy a elevar al cubo, ¿no? Sí. ¿Cómo sería? Elevo al cubo, ¿cómo sería? Oye, elevo al cubo. Cada término me lo vas a elevar al cubo. Evelyn, Sí. díctame, pero ¿cómo serían los términos al cubo? Thais, ayúdala. A cubo, A cubo, pues tanto lo pienso acá. Sí, a cubo, cubo, a cubo, cubo. Sí. a cubo, Q6. Yo no sé qué piensan tanto para elevar al cubo. Ahora dime, ¿cómo sería la nueva razón? O al cubo. Gracias, Thais, te cambió la voz. Ya estás haciendo gárgaras para engrosarla. ¡Thais! Cubo, Ah, aracho con esto. Cubo al cubo. Ya está ahí, se aplica la fórmula de suma límite ahí.
¿Cómo sería? A cubo sobre 1 menos Q cubo. Correcto. Ahora planteamos nuestra ecuación. Ya encontré la suma de la serie original y de sus cubos. Ahora, Evelyn, ¿qué dice el problema? ¿Qué pasa con esta suma? Evelyn, no quiere. Está ahí, Sí, continúa. ¿Ah? Evelyn, dígame. ¿vas a hablar o Sí, no? profe. Estoy hablando. Ya, plantea lo que dice ahí. Es igual a 192. Esto de acá es igual a 4. Y esto de acá es igual a 192. ¿Ya qué harías? Ahí, ¿qué hacemos? El A sobre 1 sobre Q igual a 4 se eleva al cubo. Ya, vas a elevar al cubo la primera ecuación. Al elevarla al cubo, ¿qué te va a salir? Habla, díctame, ¿qué te sale? A cubo sobre 1 menos Q al cubo es igual a 1 menos Q cubo o 1 menos Q todo elevado al cubo, 1 ¿cómo es? menos Q elevado al cubo es igual a 64. Ya, ¿y ahora qué haces? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Thais? Le rezamos Padre Neto y todo el rosario completo. De acá despejan a cubo y lo reemplazan en la otra ecuación. Esto lo reemplazamos acá. ¿Cómo sería? Ahí te va a quedar 64 por 1 menos Q al cubo. Dividido entre 1 menos Q cubo. Este señor se va para allá.
Ahora, ¿qué hacemos? Espinosa Taboada. Espinosa Taboada. Buenas tardes, profesor. Termina de resolver eso. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, termina de resolver eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando, señores? Termine de resolver eso. Profe, sería una diferencia de cubos ahí en el 1 menos q a la 3. No te escucho bien, Ruiz Bravo. Habla más fuerte, acerca tu micro. No, sería que en 1 menos q a la 3 sería diferencia de cubos y saliera todo también. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cubos? ¿Cómo? Ya, P1, ya sale 1. 1 menos x. 1 menos x por q, ¿por qué? Por 1 más q, más cuál q. Por 1 más q más q al q. Más q al cuadrado, digo, más q al cuadrado. De ahí se anula 1. todavía te queda 2 acá. Sí. ¿Qué haces? Y ahí ahora, igual creo que ese le vamos al cuadrado, pues, el 1 menos q al cuadrado. Ese. Y ahí así, ese lo pasamos, lo multiplicamos primero el 3, y ese lo pasamos a restar, le volvamos a 0 y sale que igual, creo, dos valores tiene, menos 2 y un menos 1 medio. Pasa a restar, pasa a sumar. Pasa a restar. Aspa simple. Ya, pero 2, ahí me repetí, pero sale 2 más, x más 2, de esas. Cruzadito. ¿Qué tiene que pasar en el cruzadito? Me quedó, esa igual a 5 El producto cruzadito tiene que salir del término que está en medio. ¿Es correcto o no? Sí. Y luego, ¿cómo se toman los resultados? En forma Así es. horizontal. Cada uno de ellos se iguala a 0. Sí. Entonces Q Cumple puede ser negativo 1 medio y o negativo 2. sí, ¿Pero qué habíamos dicho acá? que tiene que ser una fracción. Tiene que estar entre 0 y 1, su valor absoluto. Es un medio. ¿Quién de ellos está entre 0 y 1, su valor absoluto? El cubo, el menos un medio. Correcto. ¿Se dan cuenta? Ustedes se estancan en la solución, pero no es porque no sepan qué es una progresión geométrica, no es porque no sepan la fórmula de la progresión geométrica, es porque no saben resolver álgebra. Y lógicamente se van a cruzar de brazos. Ay, Dios mío. El ejercicio 33, ya hemos hablado de ese problema en otras ocasiones. Vamos a volver a hablar. A ver, Chibolín. Se dejaba caer una pelotita.
de una cierta altura. Esa pelota rebota y cada vez que rebota pierde altura. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Entonces se dejó caer de una altura. H. De una altura H. Rebota. Y en cada rebote se va a elevar una altura menor de la cual cayó. ¿Estamos de acuerdo? Esa fracción de altura, ¿qué nombre le ponen? Esa fracción de altura le llamamos A sobre B. Fracción de altura que se eleva o que alcanza, ¿no? Se puede rebotar. Cuidado, tiene que ser la fracción de altura que se va a elevar. Porque ahí, esta parte de acá es una parte de la altura que se pierde. Eso ya no se va a elevar. Entonces, ¿aquí qué se hace? Esta altura de acá es igual a sobre B por H. La otra, ¿a qué va a ser igual? A sobre B, pero de esta de acá, de esta altura anterior. Por eso es que termina saliendo al cuadrado. Al cuadrado. Y luego acá, nuevamente, A sobre B, pero de esta de acá. Por eso es que termina elevado al cubo. Y eso da origen a una formulita para resolver una pregunta. Esa preguntita te dice lo siguiente. Altura que se eleva después del enésimo rebote. Así le denominan. Altura que va a alcanzar o se va a elevar después del enésimo rebote, del rebote número n. Y entonces la fórmula toma esta forma. Altura que se eleva después del rebote n.
es igual a la fracción de altura que se va a elevar elevado al número de rebote multiplicado por la altura inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No te olvides, el H mayúscula es la altura inicial de la cual se deja caer. Pero como esto va a continuar, sigue rebotando, 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 en algún momento se va a detener. Y esa es la segunda parte de los problemas relacionados con esta pelotita. Te van a pedir la distancia que recorre hasta detenerse o quedar en reposo. Esa es la otra pregunta que te van a formular. ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? Sí, Habla. profe. Sí. Listo. Pero para obtener esta distancia, mira, no dice altura, dice distancia que recorre hasta quedar en reposo. Para encontrar esta distancia, ¿qué debo hacer? Debo recorrer la altura h de la cual cae. Debo sumarle lo que recorro cuando subo y bajo después del primer rebote. O sea, 2 veces esta altura de acá. Luego 2 veces la siguiente altura. Luego 2 veces la siguiente altura. Y así se pone hasta el infinito, hasta que se detenga. Entonces resulta que esta parte de acá esta partecita de acá corresponde a una PG decreciente infinita. De razón A sobre B. Y a esa se le va a aplicar la fórmula que hemos utilizado en un problema anterior, la suma límite. Entonces, ¿cómo sería? Al aplicar ya la suma límite, esta de acá, término primero sobre 1 menos Q, esa fórmula se aplica aquícito. Después de aplicarla y sumarle H, porque el H no entra, esta fórmula se aplica a partir del segundo término hacia adelante. Una vez que aplico la fórmula, le sumo H, obtienes una fórmula equivalente. B más A, B menos A, por H. Y listo. Con esa formulita respondes a la pregunta que te formulan acá. ¿Qué distancia recorre la pelota hasta quedar en reposo? ¿Qué tienes que hacer? Identificar quién es tu A, tu B y tu H mayúscula. ¿Quién es mi A sobre B? La pelota se eleva. Ah, ya. Tiene que ser que se eleve. ¿Eh? Tiene que ser la fracción que se eleva. Y H. 90 metros. Por lo tanto, este es A y este es B.
3 más 1. 3 menos 1. Por 90. ¿Cuánto sale? Chuchu. ¿Facilito o no? Habla. Carlos, ¿durito o no? Sí, profe, durito. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. ¿Es el último, creo ya? Sí, ¿no? En un círculo de radio R se inscribe un cuadrado, en este cuadro se inscribe un círculo y así sucesivamente, en forma indefinida. Se quiere saber el límite de la suma de las áreas de los círculos. Ojo, este tipo de problemas, que es un problema geométrico, es de tipo geométrico. ¿Cómo se resuelve? Ah, ya, hay error en las alternativas ahí, sí, tienen razón, están repetidas. Muy bien. Este tipo de problemas se resuelve siempre con la suma límite. O sea, este tipo de problemas se resuelve con suma infinita. Cuando tú lo lees se ve bien complejo, pero es bien sencillo. El término primero prácticamente en la mayoría de los problemas, en el 99% de los problemas, ya es conocido. Como te habla de área, sería el área del primer círculo. O sea, el de radio R mayúscula. Ese sería el término 1. ¿Y cómo encuentras el valor de la razón, el Q? El área de la segunda figura dividido entre el área de la primera figura. Encuentras esa relación y listo. Solo tendrías que reemplazarlo. Al segundo círculo le voy a poner un radio minúscula. Entonces significa que para resolver tu problema, tú necesitas hallar. A ver, aquí he puesto al revés, ¿no? Tú tienes que hallar la relación R sobre R. A al cuadrado es suficiente. Eso te va a dar tu Q. Pero veamos qué dice el problema. Veamos qué dice el problema.
Listo. Ahí tendríamos nuestro primer círculo. Dentro de él, escribimos un cuadrado. Y dentro de ese cuadrado, escribimos un segundo círculo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Entonces, por aquí va a estar el radio mayor. Y por aquí va a estar el radio menor. Pero te hago una pregunta. ¿De aquí para acá también es radio menor o no? Habla. O sea que vendría a ser este lado o no. Sí. Entonces, ¿qué diríamos? Que este cierre y este cierre. Pregunta. ¿Qué tipo de figura es esta? Triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, pero algo más. De 45 grados. ¿Isósceles o no? Sí. Un triángulo rectángulo isósceles. ¿Qué relación tiene el cateto y la hipotenusa? La hipotenusa es el doble. ¡Ah! Oye, eso olvidaron. K, raíz de 2. ¿Qué pasa, muchachitos? ¿Ya ves? Triángulo notable, ya se olvidaron. R mayúscula es R por raíz de 2. El raíz de 2 viene a dividir al primer miembro. Y ya tengo lo que quería. Elevo al cuadrado. ¿Es correcto o no? Sí, profe. Entonces, ¿en qué se convierte esto? En un medio. Ahora sí. Calculemos. Término primero. Pi r cuadrado. Sobre 1 menos la razón que sería un medio. ¿Estamos de acuerdito? ¿Animal o no? Sí, profesor. Sí, profe, animal. Sí, profe. Entonces esos problemitas que hablan así de figuras que se van a construir una dentro de otra en forma ilimitada, siempre se resuelven con la suma límite. El detalle está que sepas hacer bien tu gráfico para que encuentres la relación Q que necesitas. Nada más. ¿Estamos de acuerdo?